El jardín del Edén y la creación. Imagina un lugar tan perfecto que pareciera hecho de sueños. El jardín del Edén, un paraíso que no necesitaba decoraciones, donde cada rincón era un testimonio de la mano creadora de Dios. Y fui testigo de ese inicio, el primer susurro de vida humana que respiró en un mundo recién formado. Y fui testigo de ese inicio, el primer susurro de vida humana que respiró en un mundo recién formado. Todo comenzó cuando la tierra aún estaba envuelta en un manto de paz, cuando el Creador dio forma a un hombre, no con herramientas, sino con polvo. Sí, polvo. Recuerdo cómo su aliento divino tocó la arcilla y en un instante, me llené de vida. Era yo, Adán, el primero de mi especie, el primer ser humano en abrir los ojos y encontrarme en un lugar que desbordaba perfección. El jardín del Edén no era como ningún otro lugar que puedas imaginar. Cada árbol era diferente, pero todos parecían pertenecer a una armonía mayor. Había ríos que cruzaban el jardín como venas de vida, y su agua, cristalina, era un reflejo del cielo infinito. En el centro del Edén había dos árboles especiales, dos que destacaban por encima de todos: el árbol de la vida, cuyo fruto prometía eternidad, y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que parecía envolverse en un misterio casi palpable. Dios me mostró el Edén y me dio un propósito. No estaba allí solo para existir, sino para cuidar este paraíso que me había sido confiado. Mi labor era sencilla: disfrutar de todo lo que había sido creado, nombrar a los animales y vivir en comunión con el Creador. Era una tarea que me llenaba de asombro, porque cada criatura que pasaba ante mí era una obra maestra única. Desde el más pequeño insecto hasta los majestuosos leones, cada uno tenía un lugar en este diseño divino. Pero, aunque todo era perfecto, sentía algo que no podía definir. Había una ausencia, una sensación de incompletitud. Lo tenía todo, pero no tenía a alguien como yo. Dios, en su infinita sabiduría, lo vio antes que yo pudiera expresarlo. No es bueno que el hombre esté solo, dijo. Y entonces, comenzó una obra aún más maravillosa. Fue en ese momento que ocurrió algo inexplicable. Sentí como el sueño me envolvía, profundo y sereno, mientras Dios trabajaba en silencio. Cuando abrí los ojos, allí estaba ella, Eva. Nunca antes había visto algo tan hermoso, tan cercano y, a la vez, tan perfecto como yo. Era como si una parte de mí que desconocía había cobrado forma ante mis ojos. No éramos dos, éramos uno. Eva y yo éramos los guardianes de ese Edén. Dios nos dio una simple instrucción: podíamos comer de cualquier árbol del jardín, disfrutar de todos sus frutos, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que coman de él, ciertamente morirán, nos advirtió. Sus palabras fueron claras, y el significado de muerte nos resultaba extraño, porque en el Edén todo era vida. Los días pasaron como un suspiro eterno. La tierra nos ofrecía todo lo que necesitábamos. No conocíamos el dolor, la fatiga ni el miedo. Nuestro mundo estaba lleno de risas, caminatas bajo la sombra de los árboles y el susurro del viento que parecía una melodía divina. Era un mundo sin pecado, un mundo perfecto. Pero incluso en este paraíso, el árbol prohibido se alzaba como un recordatorio constante. No porque necesitáramos acercarnos a él, sino porque su sola presencia nos hacía conscientes de nuestra elección. Cada vez que lo veía, me preguntaba por qué estaba allí. No sentía deseo por él, pero no podía evitar preguntarme qué había detrás de aquella advertencia. Eva y yo éramos felices, más felices de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Sin embargo, había un misterio latente en el aire, una sombra que apenas se percibía. Aún no sabíamos que ese equilibrio estaba destinado a romperse. Aún no sabíamos que nuestra existencia perfecta estaba a punto de enfrentarse al primer acto de rebelión. El jardín del Edén era un regalo, un refugio de paz. Pero lo que no sabíamos en ese entonces era que incluso los regalos más preciosos pueden ser frágiles. Y el paraíso, por hermoso que sea, puede desaparecer en un instante. Habíamos sido puestos en el Edén, no solo como habitantes, sino como cuidadores. Dios nos dio un mandato claro: podíamos disfrutar de todo cuanto nos rodeaba, con una sola advertencia.
El árbol del conocimiento del bien y del mal debía permanecer intacto. Esa prohibición era sencilla, ¿verdad? Todo en nuestro hogar era un regalo, y solo había un límite. Un árbol entre cientos. No parecía un desafío, sino una prueba de nuestra confianza en el Creador. Recuerdo cómo Eva y yo caminábamos juntos por los senderos del Edén, bajo las copas de árboles cuyos frutos colgaban como joyas. Podíamos estirar la mano y tomar lo que quisiéramos. Mangos, uvas, manzanas, dátiles, todo estaba allí para nosotros. Era imposible imaginar un lugar más generoso. Cada día, el Edén se sentía como un abrazo divino, una constante reafirmación de que éramos amados por aquel que nos había creado. Pero no era solo un lugar. Era una relación. No vivíamos aislados ni separados de Dios. Lo sentíamos con nosotros. Su presencia era tan tangible como el viento que acariciaba nuestras pieles. Había momentos en los que parecía que caminaba junto a nosotros, hablándonos, instruyéndonos y recordándonos nuestra responsabilidad de cuidar lo que se nos había confiado. Cada palabra que pronunciaba resonaba con autoridad y amor, y nosotros, en nuestra inocencia, no sabíamos lo que era dudar de él. El Edén era perfecto, y nosotros también lo éramos. Pero había algo que marcaba nuestra existencia, nuestra elección. Podíamos obedecer o no. Esa libertad no era una carga, era un privilegio. Elegir obedecer a Dios era parte de nuestra relación con Él, una manera de demostrarle que confiábamos en su sabiduría. Por eso, cada vez que pasábamos cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, simplemente lo ignorábamos. Era un límite, sí, pero no uno que nos hiciera sentir privados de algo. Todo lo demás nos pertenecía. En esa época, no conocíamos la vergüenza ni el miedo. Éramos libres en el sentido más puro de la palabra. Nos movíamos por el jardín sin preocupación alguna, disfrutando de todo lo que nos rodeaba. La idea de esconder algo, de ocultar un pensamiento o un acto, era completamente ajena a nosotros. No existía la mentira, ni la culpa, ni el deseo de tener más de lo que ya teníamos. Éramos felices. Cada día parecía una continuación perfecta del anterior. Adán y yo trabajábamos juntos en el jardín, pero no como quienes luchan contra la tierra, sino como quienes colaboran con ella. La tierra respondía a nuestro cuidado con frutos abundantes, y los animales convivían con nosotros en completa armonía. Incluso las fieras más grandes eran dóciles. Había algo en ese mundo que parecía eterno, como si nunca pudiera cambiar. Sin embargo, había algo en el aire, una tensión que no podía identificar, una pregunta que nunca había sido formulada. ¿Por qué había un árbol que no podíamos tocar? Yo confiaba en Dios, lo sabía todo, pero a veces me encontraba mirando ese árbol y preguntándome, ¿qué tendría de especial? ¿Por qué su fruto estaba fuera de nuestro alcance? Adán y yo no discutíamos estas cosas. Era un acuerdo tácito entre nosotros. La obediencia no se cuestionaba. Pero la duda, aunque pequeña, comenzaba a germinar, imperceptible, como una semilla enterrada en lo más profundo de la tierra. Dios nos había creado para vivir en armonía con Él, con la naturaleza y con nosotros mismos. Y así vivíamos, sin perturbaciones. Pero la verdadera armonía no era solo la ausencia de conflicto, era la confianza en que todo era como debía ser. Y esa confianza estaba empezando a tambalearse, aunque en ese momento no lo sabíamos. El árbol prohibido seguía allí, en el centro del Edén, tan visible como cualquier otro. No tenía nada de especial a primera vista, pero su sola existencia nos recordaba que no éramos dioses. Éramos criaturas, limitadas, dependientes. Y eso estaba bien. O al menos, debería haberlo estado. Los días pasaban, y la armonía que sentíamos se mantenía intacta, al menos en la superficie. Pero el Edén, por perfecto que fuera, no era inmune a las sombras. Algo se movía en los rincones más oscuros, algo que no pertenecía al paraíso. La serpiente, aunque no la habíamos notado mucho hasta entonces, comenzaba a observarnos. Su presencia no parecía inquietante, pero había en ella una astucia que no se ajustaba al resto de la creación. No sabíamos que nos miraba, que estudiaba nuestras acciones y nuestras miradas al árbol prohibido.
En nuestra ignorancia, seguíamos adelante, creyendo que todo permanecería igual para siempre. Dios estaba con nosotros. Nosotros estábamos con Él. ¿Qué podría salir mal? Sin embargo, el paraíso no es un lugar inmune al cambio. No entendíamos todavía lo frágil que era nuestra existencia, ni que en un instante todo podía derrumbarse. Estábamos en el umbral de algo desconocido, algo que cambiaría no solo nuestras vidas, sino el curso de toda la humanidad. La armonía era perfecta, pero la perfección es solo el silencio antes de la tormenta. Todo parecía perfecto en el Edén. Los días pasaban con una paz que casi podía tocarse. Cada rincón del jardín parecía diseñado para recordarnos el amor y la bondad de Dios. Pero lo que no sabíamos entonces era que una sombra había comenzado a deslizarse entre los árboles, una sombra con ojos astutos y una lengua engañosa. Era la serpiente. Un animal más del jardín, sí, pero con una inteligencia que no se parecía a la de las demás criaturas. En ese entonces, no había razón para desconfiar de ella. Nunca habíamos conocido el engaño ni el mal. Así que, cuando me encontró sola junto al árbol prohibido, no pensé que su presencia significara nada más que una simple coincidencia. «De verdad Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín», dijo la serpiente con una voz que, en retrospectiva, tenía un tono extrañamente persuasivo. Me quedé mirando el árbol por un momento antes de responder. «Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, excepto de este. Dios nos dijo que no lo comiéramos ni lo tocáramos, o de lo contrario, moriremos». Hasta ese momento, esas palabras habían sido claras y suficientes para mí. Pero la serpiente inclinó la cabeza, como si supiera algo que yo no. Su respuesta fue como un susurro que parecía infiltrarse en mi mente. «No es cierto. No morirán. Dios sabe que cuando coman de este fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Fue como si esas palabras despertaran algo que había estado dormido en mi interior. Nunca antes había pensado que Dios pudiera estar reteniendo algo bueno de nosotros. ¿Por qué habría dicho que moriríamos, cuando esta criatura aseguraba que el fruto nos daría conocimiento, nos haría como Él? La duda empezó a germinar en mi corazón. Era un sentimiento extraño, desconocido y perturbador. Miré el árbol. Lo había visto muchas veces antes, pero nunca como en ese momento. El fruto parecía más hermoso que nunca, como si la luz del sol lo iluminara especialmente. La serpiente me observaba con atención, silenciosa ahora, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. ¿Era posible que Dios nos hubiera ocultado algo? ¿Y si ese fruto realmente tenía el poder de hacernos iguales a Él? El deseo comenzó a arder en mí. Deseo de saber, de entender lo que significaba el bien y el mal. Hasta ese momento, todo había sido inocencia, obediencia y confianza. Pero ahora sentía algo nuevo, una curiosidad insaciable. Y junto con ella, una pequeña voz interna que decía, «¿Por qué no? ¿Qué podría salir mal?». Extendí la mano hacia el fruto. Era suave al tacto, y cuando lo arranqué, sentí una mezcla de temor y emoción. Miré a mi alrededor, como si alguien pudiera detenerme, pero estábamos solos, la serpiente y yo. Di el primer mordisco. El sabor fue dulce, casi hipnótico, pero algo cambió en el instante en que lo tragué. Fue como si una cortina invisible hubiera caído. De repente, sentí un peso en mi interior, una sensación que no podía describir. Era como si una parte de mí se hubiera roto. Algo no estaba bien, pero ya era demasiado tarde. Adán apareció poco después. Lo vi acercarse con su habitual mirada tranquila, sin saber lo que había hecho. Le tendí el fruto sin decir una palabra. Él me miró, no con curiosidad, sino con una mezcla de confusión y preocupación. Pero yo insistí, y él tomó el fruto de mi mano. Comió de él sin hacer preguntas. En ese momento, lo supimos. No había marcha atrás. Nuestros ojos se abrieron, tal como la serpiente había prometido, pero no de la manera que esperábamos. Lo primero que notamos fue nuestra desnudez. Algo que antes era natural ahora se sentía extraño, incómodo,
vergonzoso. Nos apresuramos a cubrirnos con hojas de higuera, tratando de ocultar lo que había cambiado en nosotros, aunque no entendíamos del todo qué era. La serpiente había desaparecido. Había cumplido su propósito y nos había dejado con las consecuencias de nuestra decisión. Nos miramos el uno al otro, tratando de encontrar consuelo, pero la inocencia que compartimos había desaparecido. En su lugar, había incertidumbre, miedo y una sensación de pérdida que no sabíamos cómo describir. El jardín seguía siendo el mismo, pero para nosotros, todo había cambiado. Cada sombra parecía más oscura, cada sonido más amenazante. La paz del Edén había sido reemplazada por una sensación de que algo terrible estaba por venir. Nos ocultamos entre los árboles, esperando que el Creador no nos encontrara. Pero en el fondo, sabíamos que no podíamos escapar de su presencia. Sabíamos que nuestra desobediencia había roto algo sagrado, y que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de lo que habíamos hecho. El aire parecía más pesado que nunca. No podíamos verlo, pero sabíamos que Dios estaba acercándose. Sus pasos resonaban en el Edén como una melodía solemne, cargada de una autoridad que ahora nos llenaba de temor. Por primera vez en nuestras vidas, sentíamos miedo. Esa sensación era nueva, extraña, y nos llevó a hacer algo que jamás habíamos considerado antes: escondernos. Entre las sombras de los árboles, Adán y yo nos mantuvimos en silencio, nuestras manos temblorosas tratando de ajustar las hojas de higuera con las que habíamos cubierto nuestra desnudez. Antes, caminar junto a Dios había sido un privilegio, un momento de comunión y alegría. Ahora, su presencia nos llenaba de una mezcla de vergüenza y culpa que no podíamos soportar. Entonces, su voz se escuchó, poderosa pero calmada: ¿Dónde estás? Adán y yo intercambiamos miradas. Sabíamos que no podíamos escondernos de él. Con una voz entrecortada, Adán respondió desde nuestra improvisada guarida: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo, así que me escondí. Dios no tardó en responder, y sus palabras atravesaron el aire como una espada: ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te ordené no comer? El silencio se hizo insoportable. Las palabras estaban ahí, flotando entre nosotros, pero Adán fue el primero en hablar. La mujer que me diste como compañera me dio del fruto, y yo lo comí. Su voz temblaba, pero no era solo miedo lo que sentí en sus palabras. También había algo de reproche, como si estuviera diciendo: esto no es solo mi culpa. La mirada de Dios se posó en mí, y yo sentí como mi corazón latía con fuerza. No podía huir de la verdad. La serpiente me engañó, y yo comí, dije, tratando de justificarme, pero en el fondo sabía que mis palabras no podían deshacer lo que habíamos hecho. La atmósfera cambió. Había un silencio que parecía envolverlo todo, como si incluso el Edén supiera que algo irreversible estaba ocurriendo. Entonces, Dios pronunció su juicio, y cada palabra era un recordatorio de las consecuencias de nuestra desobediencia. Primero, se dirigió a la serpiente. Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero no fue solo eso. Su voz se llenó de una fuerza aún mayor cuando añadió: Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Su descendencia te aplastará la cabeza, y tú le morderás el talón. Sentí un destello de esperanza en esas palabras, aunque no podía entender del todo su significado. Parecía que, a pesar de nuestra caída, Dios estaba prometiendo una futura redención. Pero esa esperanza fue rápidamente eclipsada por lo que vino después. A mí, la mujer, me dirigió una sentencia que me pesaría por el resto de mi vida. Multiplicaré en gran manera los dolores de tus partos, con dolor darás a luz a tus hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Cada palabra era como una marca en mi alma, un recordatorio de que mi papel en esta desobediencia tendría un precio. Luego, Dios se volvió hacia Adán. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y justicia mientras decía: Por cuanto escuchaste a tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé que no comieras, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Era como si todo el Edén se estremeciera ante estas palabras. La tierra, que antes había sido nuestra aliada, ahora sería nuestro desafío. Todo lo que habíamos conocido como perfecto y eterno se había desmoronado en un instante. Nos quedamos allí, de pie, con las cabezas bajas, mientras Dios nos miraba. Pero incluso en medio de su juicio, hubo un gesto de misericordia. Tomó pieles de animales y nos hizo túnicas para cubrirnos. Fue un acto pequeño, pero cargado de significado. Aunque habíamos desobedecido, su amor no se había extinguido del todo. Finalmente, llegó el momento que más temíamos. Dios dijo: «El hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre». No terminó la frase, pero sabíamos lo que venía después. Nos expulsó del Edén. Caminamos por última vez entre sus árboles, dejando atrás el río cristalino, las sombras frescas y los frutos abundantes. En la entrada del jardín, Dios colocó un querubín con una espada flamígera que giraba en todas direcciones, bloqueando el camino al árbol de la vida. Ya no podíamos regresar. Cuando salimos del Edén, sentí que algo se rompía dentro de mí. Ya no éramos los mismos. La culpa, el remordimiento y el miedo eran ahora nuestros compañeros constantes. Pero lo más doloroso de todo fue la separación de Dios. Esa comunión perfecta que habíamos tenido con Él era ahora un recuerdo distante, un eco de lo que habíamos perdido. Sin embargo, en medio de todo esto, había una chispa de esperanza. Las palabras de Dios sobre la descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente resonaban en mi mente. ¿Podría ser que, algún día, habría redención? No lo sabía, pero me aferraba a esa promesa como a un hilo en medio de la oscuridad. El Edén quedó atrás. Cada paso que dimos fuera del jardín fue un recordatorio del precio de nuestra desobediencia. El aire ya no era tan suave, y el suelo bajo nuestros pies se sentía más áspero, como si incluso la tierra misma nos rechazara. Ya no estábamos en casa, habíamos sido expulsados de un paraíso que nunca volveríamos a ver. La realidad de nuestra nueva vida comenzó a asentarse rápidamente. Antes, el Edén nos daba todo sin esfuerzo. Ahora, la tierra se resistía a nosotros. Adán se enfrentó al peso de su sentencia, trabajando el suelo que parecía decidido a producir más espinas y cardos que frutos. Lo vi cansarse, sudar y esforzarse como nunca antes. Su rostro, que había conocido solo paz y alegría, ahora mostraba líneas de preocupación y agotamiento. Yo tampoco estaba exenta de las consecuencias. Mi cuerpo cambió, y con ello llegó el dolor. Cuando mi primer hijo creció en mi vientre, el proceso no fue fácil. Había un peso físico y emocional que nunca antes había sentido, una mezcla de miedo, esperanza y culpa. Cuando finalmente di a luz, sentí el dolor del que Dios había hablado. Era tan intenso que pensé que no sobreviviría, pero al final, sostener a mi hijo en mis brazos me trajo una extraña combinación de consuelo y tristeza. Sabía que la vida que le estábamos entregando no sería como la que habíamos tenido en el Edén. El pecado no solo afectó nuestras vidas físicas, sino también nuestras almas. Había un vacío en nosotros que no podía llenarse. La conexión que antes teníamos con Dios se había debilitado, como un puente roto. Aún podíamos sentir su presencia de vez en cuando, pero ya no era como antes. Las conversaciones íntimas, las caminatas en su compañía, todo eso había desaparecido. Ahora, éramos responsables de nuestras elecciones, y la carga de esa libertad era abrumadora. Nuestros hijos crecieron en este nuevo mundo, pero no conocieron la perfección que una vez habíamos experimentado. Lo más doloroso fue ver cómo el pecado se extendía a ellos. Cuando Caín, nuestro hijo mayor, mató a su hermano Abel, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. No solo habíamos perdido un hijo, sino que fuimos testigos del impacto devastador de nuestra decisión en las generaciones futuras. En ese momento entendimos la profundidad de lo que habíamos hecho. Nuestro pecado había dado lugar a la muerte, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Sin embargo, incluso en medio de nuestra desesperación,
había destellos de esperanza. Las palabras de Dios sobre una descendencia que aplastaría la cabeza de la serpiente permanecían en mi mente. No sabía cómo ni cuándo sucedería, pero esa promesa era el único rayo de luz en nuestra oscuridad. Aunque habíamos caído, parecía que Dios no nos había abandonado por completo. Había un plan, aunque estaba más allá de nuestra comprensión. Con el tiempo, aprendimos a vivir en este mundo roto. Adán y yo envejecimos, y nuestras fuerzas comenzaron a menguar. A medida que pasaban los años, me di cuenta de que cada momento en el Edén se había convertido en un recuerdo lejano, casi como un sueño. Pero ese sueño siempre estuvo presente en nuestras conversaciones. Adán hablaba a menudo de lo que habíamos perdido, pero también de lo que habíamos aprendido. La obediencia no era solo un acto, era una expresión de amor y confianza, algo que no habíamos entendido hasta que fue demasiado tarde. Aunque la vida era difícil, también tenía momentos de belleza. Ver a nuestros hijos e incluso a nuestros nietos crecer nos dio un propósito, un motivo para seguir adelante. Cada día era un recordatorio de nuestra caída, pero también una oportunidad para buscar redención. Orábamos a Dios, esperando que, de alguna manera, nuestra relación con Él pudiera restaurarse. El mundo había cambiado, y nosotros también. La inocencia se había perdido, pero ahora había algo más, una comprensión más profunda de lo que significaba vivir. Sabíamos que el pecado había traído sufrimiento, pero también entendimos que Dios no nos había destruido en el acto. En lugar de eso, nos había permitido vivir, crecer y aprender. Ese acto de misericordia nos dio una chispa de esperanza, aunque pequeña, de que tal vez un día las cosas pudieran ser diferentes. El Edén era ahora un recuerdo, un lugar al que no podíamos regresar. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que Dios tenía un plan para restaurar lo que se había perdido. No entendía cómo, pero confiaba en que, de alguna manera, la descendencia prometida cumpliría su palabra. Hasta ese día, seguiríamos adelante, viviendo con las consecuencias de nuestra elección, pero también aferrándonos a la promesa de que no todo estaba perdido.